Grecia está considerada la cuna de la civilización occidental. Fue un referente en política, ciencia, filosofía y arte, elementos que se han mantenido hasta nuestros días. Pero cuando se habla de Grecia hay una imagen que siempre nos viene a la cabeza. Una maravilla de la arquitectura, suspendida sobre la gran ciudad de Atenas, testigo de unos días de gloria que quedaron atrás hace mucho tiempo. Hoy veremos la Acrópolis tal y como la habríamos visto hace más de 2000 años, y cómo evolucionó a lo largo de su interesante historia. Atenas ha estado habitada desde el Neolítico, hace unos 5000 años. Esto la convierte en una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Situada en la región de Ática, entre la Grecia central y el Peloponeso, sus primeros habitantes se beneficiaron de su excelente posición defensiva. En el centro del amplio valle se alza la Acrópolis, ciudad alta, un promontorio con una cima plana de 150 metros sobre el nivel del mar. Esta posición se sitúa a 20 kilómetros del mar y domina los alrededores, por lo que no es de extrañar que fuese la primera zona en ser habitada. Según la leyenda, también fue el escenario en el que Atenea, diosa de la sabiduría, y Poseidón, dios del mar, compitieron para ver quién se convertiría en el patrón de la ciudad. Poseidón golpeó el suelo con su tridente, haciendo surgir un manantial de agua salada, símbolo del poder naval que tendría la ciudad. Atenea, por su parte, plantó un olivo, símbolo de paz y prosperidad. Los habitantes de la ciudad eligieron el regalo de Atenea y nombraron la ciudad en su honor. En el siglo XV a.C., Atenas era un importante centro de la civilización misénica. La Acrópolis albergó un palacio, o megaron, del que apenas quedan restos. Lo que sí se ha conservado son sus imponentes murallas, un circuito de 760 metros de largo, con una altura de más de 10 metros y entre 3 y 6 de ancho. La muralla sigue la tradición misénica adaptándose al contorno del terreno, con 2 parapetos protegiendo la entrada principal, además de otros 2 accesos al norte mediante escalinatas estrechas excavadas en la roca. Alrededor del siglo XIV, un terremoto provocó un socavón cerca de la esquina noreste, que se aprovechó para excavar un pozo de 35 metros de profundidad. El agua era accesible mediante una serie de escaleras, que permitía un aprovisionamiento seguro durante los asedios. Sin embargo, en una fecha indeterminada, volvió a quedar sepultado, lo que obligó a excavar varios pozos en los alrededores de la fortaleza. Esta imponente fortaleza permitía a sus habitantes controlar los alrededores, y al mismo tiempo estaban protegidos de los ataques de cualquier invasor o pirata. Por tanto, a la Acrópolis se debe que Atenas se convirtiera en una gran potencia, resistiendo a los invasores dorios mucho mejor que otras ciudades como Tilos o Micenas. Aún así, las consecuencias económicas se prolongaron durante un siglo y medio, pero a partir del siglo IX se recuperarían, convirtiéndose en una de las ciudades más prósperas de Grecia. La información sobre la arquitectura de la Acrópolis durante esta época es escasa. Uno de los restos más antiguos es un muro que rodeaba la colina, el Eneapilon, levantado por los pelasgos, los antecesores de los griegos. Esta muralla protegía la principal fuente de agua de la Acrópolis, la clepsidra, situada en su lado noroeste. En la cima se alzaba el primitivo templo de Atenea Polías, originalmente de madera, construido en piedra y dotado de decoración alrededor del año 600. Con Pisístrato se realizó una serie de proyectos que serviría de base para obras posteriores. Entre el 570 y el 550 se levantó el Hecatómpedon, un templo situado debajo del actual Partenón. Entre el 529 y el 520 se levantó un nuevo templo dedicado a Atenea a su lado, el cual tenía 21 metros de ancho por 43 de largo. Tras la victoria de Maratón en el 490, se decidió derribar el Hecatómpedon para realizar un nuevo y grandioso templo, el Partenón. Diez años después, los persas entraron en la ciudad y al encontrarla vacía, volcaron su ira sobre la Acrópolis, el símbolo de Atenas. Todos sus edificios fueron arrasados, incluido el nuevo templo, todavía en construcción. Cuando los persas fueron derrotados de forma definitiva en el 450, la Acrópolis fue sometida a una nueva reforma, esta vez la que le daría su aspecto característico y monumental. Atenas no solo había dejado atrás la destrucción de la guerra,
sino que se había convertido en la ciudad más poderosa de Grecia. La unión de las distintas poleis en la Liga de Delos, presidida por Atenas, había hecho que la ciudad desarrollase un carácter imperialista, sintiéndose superior al resto. Las riquezas obtenidas por el comercio y los expolios, unida a la seguridad de la victoria sobre los persas, llevó a los atenienses a reafirmar su poder mediante la construcción, convirtiendo la Acrópolis en un impresionante monumento. En el 462, Pericles fue elegido gobernante de la ciudad. Su brillante liderazgo llevó a Atenas a su edad dorada, convirtiéndola en referente para todo el mundo griego. Dispuesto a asumir el proyecto de reconstrucción de la Acrópolis, Pericles creó un comité para planear y dirigir la colosal tarea. A su lado estaba también su amigo Fidias, un famoso escultor que se encargaría de embellecer las construcciones con espectaculares frisos y estatuas. Pero además de hacer alarde de su riqueza y poder, el proyecto servía para demostrar que Atenas era capaz de renacer de sus cenizas más fuerte todavía. También cumplía una importante función económica y social. Siendo un proyecto tan grande, la construcción se alargaría durante mucho tiempo, dando trabajo y sustento a la población, desde canteros y escultores hasta obreros, carpinteros y pintores. Suponía una inversión de los ingresos comerciales y del fondo de la Liga de Delos para beneficiar a la ciudadanía, lo que contribuía a mantener una economía estable. El acceso a la Acrópolis se realizaba mediante una puerta situada en su lado oeste, que servía también como salida. Aunque ya había perdido su función como fortaleza, era necesario marcar el límite del recinto sagrado, evitando la entrada de personas impuras y de malhechores. Dentro del proyecto de Pericles, la entrada tenía la función añadida de impresionar a todo aquel que entraba. Mnesicles fue el encargado de diseñar la impresionante entrada. Consistía en un pórtico con 6 columnas en el frente y 3 a cada lado, enmarcando una rampa que concluía la vía sagrada, por la que se hacía la procesión de las Panateneas. Por esta razón, el espacio entre las columnas centrales es mayor que el de las laterales. Estando en un desnivel, el lado este del pórtico se elevaba sobre el resto. El camino central, en cambio, seguía la inclinación del terreno y subía de forma gradual. Al no ser un templo, carecía de decoración en los frontones y en las metopas. A los lados tenía 2 salas. La situada al norte, conocida como la Pinacoteca, servía para celebrar los banquetes rituales tras los sacrificios. Su nombre viene de la descripción que hizo Pausanias, diciendo que las paredes estaban cubiertas por pinturas que representaban batallas. Al sur había otra, más pequeña, usada como acceso al templo de Atenea Nike. Las salas no fueron concluidas. Tras comenzar en el 437, las obras se detuvieron al estallar la Guerra del Peloponeso en el 432. Al sur, sobre una terraza que domina el paisaje ateniense, se construyó el pequeño templo de Atenea Nike, la Victoriosa, tal y como demostraban sus frisos, donde aparecían griegos y atenienses derrotando a sus enemigos. El templo, levantado sobre los restos de otro destruido por los persas, se terminó alrededor del 420, a tiempo para que los atenienses pudiesen rogar por la victoria sobre Esparta. Cruzando los Propileos, el visitante se toparía con la colosal estatua de Atenea Prómacos. Esta obra de Fidias, realizada en bronce y con unos 15 metros de altura, dominaba la Acrópolis. La punta de su lanza, según se cuenta, era visible por los marineros desde el Cabo Sunión, a unos 70 kilómetros de distancia. Adentrándonos en la Acrópolis, pasaríamos junto al santuario de Artemisa Brauronia, protectora del embarazo y el parto. Es característico por su forma trapezoidal, además de carecer de un templo. En su lugar hay una estoa con 2 salas laterales que bordean el patio, accesible mediante 7 escalones. Las mujeres acudían para ser protegidas por la diosa, dedicándole prendas de vestir como ofrendas que envolvían la antigua estatua de madera. Al lado del santuario está la Calcoteca, un pórtico presidido por un patio. Su nombre viene por su uso como almacén de exvotos de metal, que incluye armas y estatuillas, registrados en una estela de piedra. Frente a nosotros se alzaría entonces el auténtico protagonista de la Acrópolis y de toda Atenas, el Partenón. Grandioso, armónico, bello. Su construcción comenzó en el 447,
encargado a Ictino y Calícrates, y concluyó 9 años después, aunque su decoración no se terminaría hasta el 432. Era el sucesor del primer Partenón, en obras cuando fue arrasado por los persas. Se aprovechó la base del templo, junto con algunos restos para representar la continuación del proyecto que celebraba la primera victoria ateniense sobre los persas. Pero el proyecto original sufrió cambios. Las 6 columnas frontales se sustituyeron por 8, mientras que a las 16 laterales se les añadió otra, a pesar de que el nuevo proyecto era ligeramente más corto. Sus dimensiones totales son 69,5 metros de largo por 30,8 de ancho, con una altura de 13,7 metros. Estaba realizado con mármol del Pentélico, unas canteras situadas a unos 16 kilómetros. Este mármol era célebre por su blancura y brillo, además de ser fácil de trabajar. El templo es períptero, es decir, está rodeado por un pórtico con un total de 46 columnas, cada una con un diámetro de casi 2 metros y una altura de 10. Para realizarlas, se tallaban los 11 tambores que formaban cada una y se hacía un orificio en el centro, por donde se pasaba una clavija que permitía a una grúa levantarlos. Los tambores se apilaban y se unían con mortero. Cada entrada en los lados cortos del templo tenían otras 6 columnas. En el interior estaba el edificio propiamente dicho, dividido en 2 partes. Al este estaba la cela, el santuario. Los fieles no accedían a él para rezar, sino que se usaba para albergar la estatua del dios, en este caso la de Atenea Párcenos, virgen, que le daría su apodo al templo. La cela tenía una doble columnata con 23 columnas de 12 metros, que centraban la atención en la inmensa estatua. Fue realizada por Fidias, con 12 metros de alto y realizada en marfil para la piel y oro para la ropa, el tocado y las armas. Frente a la estatua había un pequeño estanque, según se cree para regular la humedad del interior y así mantener hidratado el marfil de la estatua, aunque lo que es seguro es que ayudaría a potenciar la imagen, junto con la luz que entraba por la puerta y las antorchas. En el lado oeste había una sala más pequeña llamada Opistodomos. Tenía 4 columnas y se usaba para guardar el tesoro, traído desde Delos cuando Atenas se convirtió en la sede de la Liga. Pero hay algo sorprendente en el Partenón, y es que los arquitectos sacrificaron la perfección estructural para hacerla perfecta a los ojos del espectador. Los griegos sabían que el ojo humano tiene imperfecciones, de modo que 2 líneas rectas paralelas parecen doblarse. La cubierta y la base parecerían curvarse, al igual que las columnas, y el espacio entre estas parecería desigual. Para corregir estos defectos, se eliminaron las líneas rectas y se sustituyeron por curvaturas. Todo permitía también evacuar mejor el agua de lluvia y ofrecer una mejor protección contra los terremotos. Las columnas se estrechan a medida que van subiendo, se inclinan hacia el interior y el espacio entre ellas varía, además de que las que están en las esquinas son más gruesas y están más próximas a sus vecinas. Es un ejercicio matemático impresionante, apenas perceptible, que no solo indica la posición del hombre en el centro del universo, sino también la habilidad de sus constructores. El tallado de los bloques es tan variado que posiblemente no hayan 2 piezas iguales. Por último, mencionar que para unir los bloques no se usaba argamasa, sino que se tallaban muescas en los bordes y se vertía plomo fundido, que al enfriarse formaba una grapa que mantenía los bloques unidos. Fidias también llevó a cabo la impresionante decoración escultórica, que alargó en varios años las obras. Lo más impresionante eran los frontones, cada uno de casi 29 metros de ancho y 3,4 de alto, y poblados por figuras que sobresalían sobre un fondo azul. En el frontón este se representaba el nacimiento de Atenea, que sale de la cabeza de Zeus ya adulta y armada. El frontón oeste, aunque con muchos menos restos, se sabe que representaba la competición entre Atenea y Poseidón por dar su nombre a la ciudad. El friso tenía 92 metopas, escenas rectangulares protagonizadas por 2 personajes. La temática variaba según el lado. Al este se representaba el enfrentamiento entre dioses y gigantes. Al norte, la guerra de Troya. La lucha contra las amazonas al oeste y el enfrentamiento contra los centauros al sur. En realidad, estas escenas representaban la superioridad de la civilización griega sobre los invasores bárbaros. El friso que rodeaba el edificio, de 1 metro de altura y 160 de largo, mostraba la famosa procesión de las Panateneas. Junto a dioses y héroes, desfilaban carros y caballos,
fieles llevando ofrendas y lo que suponía el culmen de la celebración, la entrega del peplo, un gran manto que cosía un grupo de mujeres jóvenes. Todo este despliegue artístico dejaba claro que el Partenón era mucho más que un templo. De hecho, el principal lugar de culto de Atenea estaba en un pequeño santuario al norte de la Acrópolis. El Partenón era un almacén para las riquezas acumuladas por el imperio ateniense, un tesoro, que seguía el mismo modelo decorativo. La decoración ha sufrido mucho a lo largo de los siglos. Tras varios saqueos, el templo fue cerrado con la prohibición de los cultos paganos. En el siglo VI se convirtió en una iglesia, provocando alteraciones en la estructura, pero también destruyendo una gran cantidad de esculturas debido a su significado. Con la ocupación otomana se convirtió en una mezquita, y más adelante en un polvorín. Durante la guerra contra los venecianos en 1687, los defensores se refugiaron en la Acrópolis. Un obús veneciano alcanzó el Partenón y arrasó con gran parte del edificio, derruyendo los muros de la cela y algunas columnas y frisos de los laterales. Morosini, líder de la expedición, se ocupó también de saquear el monumento. Lo poco que quedó se lo llevó Lord Elgin a Inglaterra en 1801. Por suerte, poco antes de la explosión, Jacques Carrey y Vincenzo Coronelli hicieron una serie de dibujos que nos permiten conocer el aspecto y la decoración del templo. Al este del Partenón se extendían varios santuarios al aire libre, delimitados por muros. En la esquina este estaba el dedicado al héroe o rey Pandion, de forma rectangular y dividido en dos partes casi iguales. Era accesible por un pequeño pórtico al oeste y albergaba una estatua del héroe. Junto al Partenón estaba el santuario de Zeus Polieus, dedicado alrededor del 500 a.C. La base de sus muros y la entrada estaban tallados en la roca, y contaba con un espacio al este en el que se guardaban los bueyes usados para el sacrificio durante la Baufonia. Al oeste, más allá de un amplio altar dedicado a Atenea, estaba otro de los grandes edificios de la Acrópolis, el Erecteón. Este templo suponía un desafío. Por una parte debía adaptarse para conservar varios elementos antiguos, además de varios cultos, y por el otro tenía que adaptarse al terreno, ya que se encontraba en un desnivel. La solución tan magistral nos hace pensar que su arquitecto fue Mnesicles, que asumió un reto similar con los propileos. Fue realizado entre los años 421 y 406, aprovechando los momentos de paz de la guerra del Peloponeso. La decoración corrió a cargo de Fidias. Para mantener los espacios sagrados, se dividió en 4 compartimentos, aunque el interior sufrió muchas alteraciones en la Edad Media y es difícil conocer la disposición original. En el lado este había un pórtico que daba acceso a una cela, iluminada por 2 ventanas a los lados de la puerta. Este espacio servía para guardar la antiquísima estatua de madera de Atenea Políada, que había sobrevivido a la destrucción de su templo y que prolongaba el culto más antiguo de la Acrópolis. Los lados norte y oeste estaban varios metros por debajo. Al norte había un amplio pórtico, con la marca que había dejado en la roca el rayo con el que Zeus había fulminado a Erecteo. Se accedía entonces a la nave occidental, donde convivían los cultos a Poseidón, Erecteo y Hefesto, junto con los héroes Butes y Pandión. Podían verse las marcas del tridente de Poseidón, además de un agujero en el que se habría ocultado Erictonio en forma de serpiente. Por último había una cisterna con agua salada, que según Pausanias hacía el sonido de las olas chocando cuando el viento soplaba desde el sur. Esta parte del templo se habría levantado sobre uno más antiguo. Al oeste, y con una entrada que lo conectaba con el templo, había un recinto rodeado por un muro llamado Pandroseion. Incluía una capilla dedicada a Pandroso, una de las hijas del primer rey de Atenas, Cécrope, cuya tumba estaba en la esquina sudeste, junto con la de Erecteo. Destacaba en especial el mítico olivo de Atenea, que rebrotó tras la invasión persa. Bajo sus ramas había un altar dedicado a Zeus Erkeios. Al sur del templo había otro pórtico, accesible desde el interior mediante escaleras. Es el de las Cariátides, famoso por sus 6 columnas en forma de mujeres. Llama la atención que no decoren una entrada y que se sitúe sobre un saliente. Estaba integrado en el recinto del desaparecido templo de Atenea Políada, que era también el único lugar desde el que podía verse. Representan, según se piensa, a las 6 hijas de Erecteo. Según la leyenda, una de ellas fue sacrificada para salvar a Atenas, y 2 de ellas se suicidaron después, lo que reforzaba el simbolismo del conjunto.
La decoración llenaba los frisos, con figuras de mármol fijadas con clavos al fondo, hecho de caliza azul oscura de Eleusis. Se representaba, entre otras escenas, la adopción de Erictonio por Atenea, tras haber nacido de la tierra cuando fue fertilizada por el semen de Hefesto, que había tratado de violar a la diosa. Habrían también escenas sobre Cécrope y Erictonio. Por último estaba el Arreforion. Era un pequeño edificio de una sola habitación rectangular, presidida por un pórtico y con un patio. Fue construido en el 470 para albergar a las arréforas, chicas de entre 7 y 11 años procedentes de familias ricas, cuya función era tejer el peplo entregado a Atenea durante las Panateneas. Esta labor duraba 9 meses, además de tener que portar cestas durante la fiesta de las Arreforias. De aquí venía su nombre, pues desconocían el contenido de las cestas. Más allá del proyecto de Pericles, la Acrópolis tuvo algunos cambios a lo largo de los siglos. Fueron principalmente restauraciones, pero también se hicieron añadidos. La dinastía atálida de Pérgamo añadió 2 monumentos, que en época romana se rededicarían a Augusto y Agripa. Los romanos también levantaron un templete circular dedicado a Roma y Augusto, junto al Partenón. En el siglo III después de Cristo, una invasión bárbara motivó la construcción de una puerta frente a los Propileos, la llamada Puerta de Beulé por su descubridor. A pesar de su posterior decadencia y la destrucción de gran parte del Partenón, la Acrópolis se ha convertido en el emblema de la civilización clásica, y muchos edificios alrededor del mundo la han mirado en busca de inspiración. Así, después de 2000 años, el legado de Pericles sigue vivo, deslumbrando al mundo con el poder, la riqueza y la astucia del pueblo ateniense.